Hola gente random, el antiguo ferrocarril militar recorría aproximadamente unos 60 kilómetros desde Puente Alto hasta el sector del volcán en el Cajón del Maipo. Este tren fue construido entre 1902 y 1914 por el antiguo Ministerio de los Ferrocarriles. En un principio este tren llevaba solamente carga minera, para luego en la década del 50 sumar también el transporte de pasajeros y finalmente en 1985 cesar sus operaciones. Las vías férreas fueron completamente removidas, pero a día de hoy aún quedan algunos vestigios de lo que fue este tren acá en el Cajón del Maipo. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a recorrer este lugar para conocer qué queda de ese tren e incluso un pueblo fantasma o un lugar abandonado que queda en estos sectores. Me encanta cuando uno va caminando y descubriendo lugares que no conocía. Yo había venido hartas veces al Cajón del Maipo y sabía de la existencia de este puente, pero nunca me había detenido porque uno pasa normalmente por la calle que está allá. Y claro, el puente ferroviario está a unos 150 metros, 200 metros, un poco más acá. Tiene una cascada ahí, tiene los vestigios de una época pasada. Es un privilegio, una suerte poder encontrar estos lugares. Este puente es un arco y abajo bueno, como sosteniendo el mismo puente, otro arco más. Así que claramente esto es una proeza de la ingeniería. Este debe ser el estero El Manzano que pasa por aquí y después se une con el río Maipo. Claro, y de acá vemos gran parte del Cajón del Maipo y esto es lo que no dejaba pasar el ferrocarril, que me imagino que en otros tiempos, con más agua, se nota claramente la cuenca ahí que en un momento llevó mucha más agua de la que lleva a día de hoy. Y por eso el ferrocarril no podía pasar por acá y esa es la razón por la que el día de hoy está este puente en este lugar. Venían las vías del tren por acá y acá se acababa la piedra y se conectaban con estos fierros hacia allá. Ahí seguía hasta el fondo. Y justo allá se ve como que es la propiedad de alguien, pues, y está cerrado y no se puede llegar hasta ese lado. Y acá me encuentro con mi gran amigo Don Luis León, que tiene el proyecto Ave Fénix, que es realmente lo mejor de lo mejor que hay aquí en el Cajón del Maipo. Ahí dice Estación Melocotón. ¿Esta estación es la última que queda del tren militar? Una de las últimas, pero la que está en mejores condiciones como para mover un tren es esta que nosotros restauramos, que nos costó un poco, como te digo, cambiar las líneas y todo, porque aquí cuando yo llegué no había línea, no había nada. ¿Qué es lo que pasa? Esto era un terreno baldío, lleno de escombros, que en la época hubo que, digamos, sacarlo. Hoy día ya está como más asemejándose a una estación, porque faltan cosas que hacer obviamente acá, porque lamentablemente nosotros no tenemos apoyo institucional, digamos, de parte del gobierno, es muy poco lo que nos llega, porque lamentablemente nuestro proyecto es un proyecto privado, pero para la comunidad, porque este tren quedó, una vez que se sacaron las líneas, quedó totalmente abandonado. ¿Qué año se sacaron las líneas acá? El 85 yo empecé en el pueblo minero del Volcán a sacar toda la línea hasta Puente Alto, que terminamos como el 86, 87 sacándola toda, y a través del tren que va de Antofagasta a Bolivia nos conseguimos esta línea y hubo que armarla acá de nuevo, llegar, traer a través del ejército de Chile, traer, digamos, ellos nos facilitaron los camiones, porque iban camiones al norte con pertrecho y se venían vacíos, y aprovechamos esa oportunidad y nos trajimos todo lo que tú ves acá, las líneas, los durmientes, los clavos, las eclipsas, todo lo que es un componente de una línea ferroviaria. ¿Cuál es la importancia que tenía el tren militar para el Cajón del Maipo? Tremendamente, tremenda. ¿Por qué? Porque el Cajón del Maipo solamente su movilización era a través de caballares, mulares y de lo contrario de infantería nomás. ¿Me entiendes tú? Habían 2 o 3 góndolas que pasaban, que esas generalmente andaban llenas y por lo general los fines de semana ellos venían porque venía gente. El tren que venía desde la Plaza Italia, que se llamaba Llano de Maipo, y se llegaba a la plaza de Puente Alto. Entonces los estudios que se hicieron en esa época dijeron, vamos a tratar de hacer un estudio para que el tren, que este tren corría de Ochagavía a La Vega y posteriormente este tren corrió desde Melipilla a la Hacienda Casablanca y después cuando vuelve todo este material queda en el sector de San Bernardo, porque también este tren llegaba a San Bernardo. Entonces dijeron, pucha, tenemos esto, ¿cómo mejoramos el Cajón del Maipo? ¿Cómo le hacemos la vida más grata a la gente? Hacen los estudios el año 1906, dicen, vamos a hacer un tren. Y ahí pasa a tener una tremenda importancia el tren, porque la gente que vivía acá logra la conexión con la ciudad, por decirlo, Puente Alto, que era el pueblo, Las Arañas en aquella época. Y ahí viene también la importancia minera de este tren
La minería, ¿qué es lo que ocurre? El tren queda varado en estación 4 años. ¿Por qué? Porque había que construir el túnel Tinoco, pero el fuerte del Cajón del Maipo estaba del túnel Tinoco hacia arriba. Ahí estaba todo lo que la minería, oro, plata, cobre, yeso, cal, caliza, cuarzo, y empieza, digamos, esto a funcionar, y ahí el tren toma una de las partes más importantes, que es el traslado de toda la minería a Puente Alto, y de Puente Alto se llevaba al Teniente de Rancagua, o de lo contrario a Ventana o Valparaíso, donde estaba la refinería de cobre en la época. Y este ferrocarril, cuando se construye el año 1906, se hace en 3 etapas. La primera etapa nace en el pueblo de Las Arañas hasta la hacienda del Canelo. Posteriormente, la hacienda del Canelo llega al fondo del melocotón donde estamos hoy día, y desde aquí llega al pueblo minero del Volcán, que era la tercera etapa, por decirlo así. ¿Qué tan igual está la estación El Melocotón a lo que estaba en su época de oro? No quiero, digamos, tirarle no flores a mi proyecto. Hoy día nosotros estamos en un 30% a como era en la época. Era preciosa esta estación. Cuando yo llegué acá no había nada. No, la estación no tenía techo, no había nada. Totalmente abandonada. Lo que había era basurales. Yo llevo 22 años en este cuento porque yo amo el tren, y yo amo este tren más que ningún tren. O sea, me gustan todos los trenes, pero para mí este es mi tren, porque yo aprendí a manejar el tren, trabajé para todos lados con el tren, pero para mí el ferrocarril militar era mi preferido, mi regalón, y sigue siendo mi regalón. Yo conozco hace harto tiempo a don Luis, le he hecho algunos reportajes cuando trabajaba en televisión y sé el amor que le tiene a este proyecto, y a mí me pasa que cada vez que paso por acá hacia el Cajón del Maipo, paso por aquí o vengo a visitar a don Luis, este lugar tiene un alma, tiene una magia, una energía tan potente que yo creo que todas las personas deberían alguna vez, cuando vengan al Cajón del Maipo, venir a visitar este lugar, y si a lo mejor alguna persona se quiere meter la mano al bolsillo y aportar de alguna manera para que esto siga funcionando, ojalá para siempre, porque es un foco turístico, un foco tan importante para el Cajón del Maipo, y no solamente para eso, sino que también para el patrimonio ferroviario de nuestro país. Correcto. Que uno dice, oye, ¿cómo eran los trenes? Acá está, pues, venga a conocer cómo eran los trenes. Y en algún momento se preguntaron cómo era la época dorada de los trenes. Aquí tienen el mejor ejemplo de eso y el mejor orador para que le enseñe de la mejor manera cómo eran los trenes en su época de oro. Vengan para acá, no lo voy a parar de decir porque este lugar es realmente maravilloso. Y ahora vamos a hacer lo que yo creo que todos quieren ir a ver, que es ir a ver el tren. Correcto, Vamos a ver el tren. Ahí está andando ella, le hacemos un poco de aire y nos vamos con él. Esta es una locomotora Jung alemana, con motores Mercedes, obviamente, y esta locomotora tuvieron prácticamente 30 años botada. Entonces repararla costó un mundo, y aquí tenéis que entender, porque yo tenía los planes y todo lo que tú quieras, pero en alemán, pues yo tengo una cara alemán que no me la puedo. ¿Cómo se maneja una locomotora de este estilo? Mira, tú tienes acá una caja automática, obviamente, con todo un sistema muy tecnológico. Esta perilla que tienes acá tú, en este minuto está acá cortada, ¿ves? Ahí. Ya. Está en neutro, por decirlo. Tú te llevas esto cuando te vas, por si a alguien se le ocurre robarse el tren, no se lo roba, es fácil. Entonces después tú llegas, colocas de nuevo la perilla, y cuando quieres moverte haces esto. El tren en este minuto está ahí, pero si acá tienes que estar arrojando, que te falta aire. Tienes que tener como mínimo 4 a 5 kilos de aire para moverse. Que aquí lo ves tú, tienes un motor, esta parte te apunta que es todo un motor, y tiene otra parte que es el otro motor. Ah, perfecto. Y estas locomotoras fueron mandadas a hacer exclusivamente a Alemania para este ferrocarril, porque es un ferrocarril de montaña, con un sistema que es una caja, que es esta de acá, convertidora. Aquí va un convertidor de torque, y aquí hace toda la conversión, y si tú te fijas al fondo, ahí está funcionando el motor. ¿Qué hace tan especial al tren del Cajón del Maipo al tren militar? Yo tengo entendido que es una trocha más angosta. ¿Eso es así? Correcto, es un tren de montaña que tiene una trocha de 60 centímetros. Entonces, ¿por qué de montaña? Porque si tú lo haces un tren grande, el espacio para hacer la línea es mucho más grande, y en la montaña cuesta trabajar en ese sentido. En cambio, con un espacio... Yo voy a poner un ejemplo. Los mulares generalmente son chiquititos, pero si tú trabajas con el caballo, tienes que hacer un sendero más ancho. Es lo mismo que si tú la trasladas al tren, es lo mismo. Entonces, con un tren con una trocha de 60 no tienes ese problema, no corres tanto riesgo, por decirlo claro. así.
nos queda ver este hermoso carro que yo, como hemos estado viendo acá, me imagino que también es de la época. Correcto, claro. Y tú acá tienes un carro American Car del año 1912, imagínate. ¿Cuántas personas entran en este carro? Mira, 80 personas sin mayor problema, o sea, perdón, 40 personas sin mayor problema. Y este carro tiene una particularidad, aunque tú no lo creas. La importancia, ¿por qué yo lo declaré, digamos, monumento nacional? En este carro vino el único presidente en servicio activo en la época, que fue Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá. Él vino a inaugurar la Cruz Roja al Cajón del Maipo. Y vino en este carro. Empezó a sonar porque son las 12, yo pensé que había una alarma, algún incendio, pero no, son las 12. O sea, acá en el Cajón del Maipo todos saben cuándo son las 12. Claro, aquí no hay forma de no saberlo. No hay forma de saberlo, porque con ese ruido, imagínate, ¿quién no sabe que son las 12? Él venía a inaugurar la Cruz Roja del Cajón del Maipo. Cuando nosotros empezamos con la restauración, dije, este carro. Para mí tenía un tremendo valor, porque que haya venido un presidente y tienes un carro, tú, historialmente al Cajón del Maipo no vienen autoridades, pero nunca haya ni un presidente. Claro. Este carro está restaurado como era. Tú te das cuenta que tiene las mismas manillas, el sistema de las ventanas, quiero que me sigas para acá. Y aquí la única modificación que se le hizo a este carro fue el baño, porque el baño iba aquí, si tú te das cuenta. Ah, claro. Este carro tenía butacas, obviamente, ¿me entendí? Pero ¿qué dije yo? Si le ponemos butacas, tenemos que vender el carro para pagar las butacas. Claro. Entonces buscamos la forma que nos saliera más económico y se hizo como tú lo ves. Los plafoniers que tiene son los de la época. Y el sistema de aire acondicionado es este, por ejemplo. Pero que tú mueves esa palanquita. Claro, se abre y se cierra. Claro. Y las ventanas son de la época, imagínate. Nosotros cuando damos en las ventanas, las chapas también son de la época. Acuérdate que era un peligro colocarle el brazo ahí, porque de repente se te venía la ventana abajo. O la cabeza. O la cabeza, claro. Y aquí tienes un sistema que son de dos etapas que la puedes abrir. Hasta hay una primera etapa y la otra etapa la tiras ahí que hay. Agradecerle por este tremendo trabajo que está haciendo y que va a seguir haciendo, y ojalá que la salud siempre lo acompañe para tener a Luis para rato, porque de verdad, aparte del patrimonio que tenemos en el tren, usted también es un patrimonio. Hemos conocido un poco más de la historia del ferrocarril, del tren militar que está en el Cajón del Maipo, pero yo tengo que seguir mi camino porque quiero llegar hasta el volcán, de lo que hemos estado conversando. Así que, don Luis, muchas gracias, muy agradecido. Ahora llegué al túnel El Tinoco, un lugar súper conocido y por donde también pasaba el tren militar. Las historias, las leyendas, los secretos y los misterios de este túnel ya lo conocimos en el video que les dejo acá arriba para que lo vayan a ver. Nosotros seguimos con el tren y avanzamos directo hacia el volcán. Y llegamos al volcán. Esta era una ex ciudad minera que servía como campamento para todos los trabajadores y que comenzaron a vivir acá aproximadamente en el año 1870 con la extracción de cobre y yeso principalmente. Y acá en el volcán se repite el mismo tipo de casa, la misma tipología de construcción. Son casas de un piso con un pequeño entretecho y la mayoría de ellas están construidas completamente en madera. Tienen un piso al parecer de hormigón. Toda la gran parte de la casa están hechas completamente de madera, igual que el techo, se pueden dar cuenta ahí. Y ahí dice la casa número 23. Y sus ventanas y sus puertas están completamente tapiadas con estas latas. Y hacia adentro, no creo que viva gente o hayan cosas adentro, lo que alcanzo a ver es como un poco de paja, de heno o de bodegas también para los animales, porque el olor que siento acá es como a adobe mojado, a paja mojada, se siente ese olor como de bodega de animal, de que a lo mejor aquí guardan la comida de los caballos, la comida de las vacas, no sé, puede ser, siento esa sensación. Y lo otro es que al final de esta casa hay algunos perros, hay también un vehículo que da indicios de que en este lugar, a pesar de ser un pueblo entre comillas abandonado, sigue viviendo gente. Porque claramente si hay un auto es porque vive gente. Lo mismo sucede allá arriba en el cerro, se ven algunas casitas y algunos lugares que venden alguna bebida, alguna empanada. Entonces en este pueblo sí vive gente. No creo que sean más de 200, incluso menos. Pero sí es muy inquietante la vibra que te da este lugar, porque cuando uno llega no hay nada. Están las casas abandonadas, tapiadas, cerradas y no se siente nada más, no se escuchan gritos, no se escucha música, se escucha el sonido del viento y un poco el sonido del río que estamos a nada, a un par de metros, pero es un lugar muy interesante.
Aquí vemos otra casa que la tipología cambia un poco, por eso la quería mostrar, y es una casa de, al parecer, de hormigón, o que está reforzada con una especie de hormigón. No sé si en su base será adobe, pero aquí podemos ver que tiene otro material. Arriba tiene madera también, puertas de madera, y esta dice que es la casa número 14. Y también completamente las ventanas tapiadas, las puertas tapiadas. Es la sensación, es la vibra de un lugar que queda atrapado en el tiempo, como que se quiere preservar, conservar, sin que nadie lo toque. Es extraño, es curioso, y es muy diferente que cuando fuimos a Sewell, que es un lugar que es patrimonio de la humanidad, que está restaurado, que está cuidado y que se sigue usando porque los trabajadores del teniente siguen usando algunas dependencias para sus labores. Acá no, acá quedaron las casas acá y no se volvieron a ocupar, la gente no volvió a entrar nunca más. Sigo insistiendo que la vibra del pueblo es muy extraña y está acompañada por estos árboles gigantes que producen mucho viento y mucho ruido. Miren, acá hay otra casa, madera, unas mezclas de panderetas, ahí se ve una ventana. Claro, están creciendo algunas plantitas, se cayó el techo, se ve que había una habitación acá, otra acá, probablemente una cocina, y se ve lo que queda de esta casa que se ha ido cayendo poco a poco. Pero no hay muebles, nada, una silla ahí se ve, pero nada más. Es muy curioso caminar por este pueblo. Bueno, aquí hay algunas casas que venden pancitos, ahí está la casa número 11. ¿Ustedes viven acá en el número 11? Entonces, ahí los perros también buscando algo en algún lugar. Lo que yo cuento son aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unas 7 casas que son muy similares, que están en las mismas condiciones, abandonadas completamente, tapiadas, y que muchas de ellas correspondían a viviendas, a sindicatos, a casinos e incluso un cine que había acá en el volcán. Con la evolución de la tecnología minera, sus habitantes aumentaron hasta aproximadamente 1500 en su época de oro, que fue entre 1914 y 1958. Y esta es de la más interesante porque tiene la pintura de una comisaría, tiene blanco arriba y verde abajo, e incluso en este monolito, que es normalmente donde va la bandera, tiene el escudo de Carabineros. No sé si esto lo habrán usado quizás para alguna serie, alguna película, y la volvieron a pintar. O era la comisaría del volcán, que también está con candado, completamente cerrada. Pero aquí podemos ver hacia adentro un poco. De lo poco que se ve, hay bodegas, algunas jabas. El piso también está en bastante mal estado y por el otro lado la ventana está abierta. Veo unas sillas, materiales de construcción y nada más. De acá al lado está como la casa ícono del volcán, que es esta casa celeste con las ventanas y puertas tapiadas de color blanco. Ahora, a mí me entra mucha duda porque no sé si estos carteles que están acá son realmente originales o son parte de alguna utilería o alguna restauración que se hizo en algún momento. Porque, por ejemplo, esta dice pulpería número 21. Ya sabemos que cada una de estas casas que están acá tienen una numeración. Y esta es la pulpería, y por este sector de acá dice la 20, que es la carnicería. Es un lugar muy bonito aquí. Este spot es prácticamente una foto. Me gustó mucho este lugar. Y para este sector es un recinto privado que dice ahí, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, Compañía Minera Merceditas S.A. del Volcán. Aquí hay una especie de poste y unas casas muy similares hacia adentro. Pero interesante saber también que allá hay una especie de como copa de agua o de almacenamiento de algún material, que es ese círculo que está justamente ahí. Como se podrán dar cuenta, queda realmente muy poco de este pueblo minero, en contraste, por ejemplo, con Humberstone, con las salitreras o con el mismo Sewell. Pero ¿qué pasó en este lugar? Y es que en el año 1958, gran parte de estas localidades sufrieron un ataque de la naturaleza y recibieron un enjambre sísmico con 3 terremotos que acabó con gran parte de este lugar. Y fueron tan seguidos, uno ocurrió a las 17:51, el otro a las 17:52 y el tercero a las 17:57. Por suerte, gran parte del pueblo ya había sido evacuado por temblores previos, pero aún así el sismo destruyó gran parte de este lugar, destruyó hidroeléctricas, destruyó líneas férreas, algunas casas y también parte del material minero. El terremoto de Las Melosas terminó siendo una especie de clavo en el ataúd para el sector minero en este lugar, ya que para la década del 70, a lo más habían unas 200, 250 personas viviendo en estos lugares. Sin embargo, el terremoto no fue lo único que hizo que este pueblo quedara abandonado. El aumento de precios de materias primas para la minería y también las guerras mundiales tocaban de manera directa o indirecta a todo el pueblo del volcán.
A pesar que hemos estado hablando de un pueblo fantasma, de un pueblo abandonado, la realidad tampoco es tan así, porque en este lugar, a lo largo de todo el Cajón del Maipo, camino al embalse El Yeso, camino también a Lo Valdés, hay muchos lugares donde la gente puede venir a comer, e incluso este lugar, cuando yo venía llegando, lo estaban ocupando como locación para un comercial, ya que si bien hablamos de lugar abandonado, de lugar fantasma, puede ser también tomado como un foco turístico, y yo sé que es así. Entonces, cuando vengan al Cajón del Maipo, desvíense un poco, coloquen ahí en su Google Maps el pueblo El Volcán, porque de verdad se van a llevar una bonita foto y también una muy buena historia. Y aquí nos encontramos con el antiguo silo que era ocupado para el transporte de material. Es gigante, ¿eh? 2, 4, 6, 8, 10, 12, unos 15, 20 metros hacia arriba. Y lo más impactante de todo es que gran parte del material minero se movía por aerocarriles entre medio de las montañas y las minas y llegaban hasta acá, hasta este silo. Luego, por algún sector de este lugar que probablemente haya sido por acá, se estacionaban los carros de carga del ferrocarril militar y luego todo el mineral caía en sus carros de carga y emprendía rumbo desde el volcán hacia Puente Alto. Ya es realmente impactante ver tantos silos por varios lugares. Acá hay otro que probablemente haya sido para otro tipo de material y aquí se va cayendo. Por este lugar cae y aquí se estacionaban los trenes por este sector por acá. Este lugar ha sobrevivido al paso del tiempo por su construcción, por su material, por el hormigón armado, por las piedras que están acá. A pesar de que igual está bien deteriorado, se pueden ver los cimientos, sigue existiendo. Y eso para mí es muy interesante porque podemos ver un poco de la historia del Cajón del Maipo en estos vestigios. Y un poco más acá hay una especie de refugio, que probablemente haya sido como la casa de los trabajadores de acá. Pero a día de hoy solamente quedan algunas murallas. Hay un dato random muy interesante y es que el andarivel que llevaba el material en un momento fue el más largo del mundo, ya que tenía una extensión de aproximadamente unos 18 kilómetros. Eso quiere decir que se conectaba con la montaña de allá, llegaba hasta allá y luego llegaba hasta este silo. Y en ese sentido los pioneros de la minería en Chile, ya sea por ejemplo Sewell, que lo hemos visto en el video que les dejo acá, o acá en el mismo volcán, siempre han ido acompañados de adelantos tecnológicos, ya sea en términos de ferrocarriles, en términos de la propia minería o incluso en las casas de la gente que vive acá en los sectores. Otra cosa impresionante que delata el tipo de construcción monumental que había acá es este pilar, que es el más alto, podríamos decir, que queda, y que tiene un palo ahí. Entonces esto realmente era muy alto. La construcción que estaba acá era casi o igual de alta que el mismo silo. Rodear el silo es gigante, tiene algunas como muescas ahí o rayas que quizás hayan sido producto de un temblor o terremoto, porque imagínense, ha resistido cuántos terremotos este lugar y sigue ahí en pie. Y acá se ve como el embudo, la caída de este silo que está tapado. Probablemente nosotros estemos caminando arriba de un lugar donde antes no había nada y había espacio para que llegaran los trenes. Es algo muy común y que lo hemos visto también en la ex carbonera de Padre Hurtado. No descartaría que estemos caminando sobre mucha tierra o mucha basura. El silo es gigante y aquí está el embudo y los trenes tendrían que haberse metido hacia abajo, entonces estamos caminando en tierra que se ha ido acumulando con el paso de los años. Ahí se ven incluso unas escaleras para subir a la parte alta del silo. No lo podemos hacer porque la escalera está rota, pero si hubiese estado bien hubiese subido. Acá pasa exactamente lo mismo, el embudo se llenó de tierra en todo esto. Entonces yo estoy seguro que si empezamos a cavar vamos a encontrar como el piso original de esta minera. Gente random, espero hayan disfrutado este video. Yo me despido y les dejo un video acá y otro acá para que sigan viendo. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.